Comienzo a grabar y les comparto la pantalla ahora con la clase de hoy. Ok, ahí se ve bien todo. Vamos a poner acá esto. Ok, entonces hoy vamos a seguir con, digamos, estos temas de termodinámica, ya falta poco, ¿sí? Y en particular, lo que vamos a discutir hoy es un tema que nos va a acompañar hasta el final, ¿sí? Que es el tema de la irreversibilidad de los procesos termodinámicos, ¿sí? Enseguida vamos a decir, digamos, en qué consiste. Es como una dirección privilegiada que tienen, digamos, los procesos termodinámicos, que espontáneamente se dan en una dirección, pero no en otra, ¿sí? También vamos a hablar de lo que se llaman máquinas térmicas, que son dispositivos con que, digamos, uno trata, digamos, de burlar en parte esta dirección en que espontáneamente ocurren los procesos termodinámicos, y finalmente la segunda ley, que es la formalización, digamos, de esto, de la irreversibilidad. ¿Okay? Entonces eso sería lo que vamos a discutir hoy. Empezamos entonces analizando un poquito qué es esto de la irreversibilidad. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, ¿sí? Porque es algo que ocurre, digamos, a nivel macroscópico en la vida cotidiana, que hay, digamos, muchos procesos termodinámicos que se dan en una dirección, pero que no se dan en la dirección opuesta. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, digamos, nosotros vemos que siempre, digamos, en un proceso espontáneo, digamos, el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. O sea, cuando ponemos en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura, lo que ocurre siempre es que, digamos, el calor fluye del más caliente al más frío y no al revés. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, mezclamos, no sé, dos porciones de agua que están a distinta temperatura, el resultado final siempre es, digamos, una situación donde digamos, la parte, digamos, la porción de agua que estaba más caliente, ¿sí? Se enfría un poco, la que estaba más fría se calienta, ¿okay? O sea que el calor fluyó del más caliente al más frío y, digamos, todo el sistema adquiere una temperatura intermedia. Y nunca vemos, digamos, el proceso inverso, que sería que de repente, espontáneamente, digamos, tenemos un fluido a una temperatura uniforme y una parte, digamos, del fluido se calentara a expensas de otra que se enfriara. ¿Ok? Ese proceso, digamos, no violaría la primera ley de la termodinámica, tampoco violaría la conservación de la energía, pero no ocurre. Digamos, simplemente, digamos, no ocurre espontáneamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que decimos que, digamos, hablamos de irreversibilidad, en el sentido de que pasan cosas en una dirección, pero no pasan en la dirección contraria. ¿Ok? O que hay una dirección preferida, ¿sí? Que tiene la naturaleza, si quieren, digamos, en que ocurren las cosas y no en la otra. ¿Sí? Otro ejemplo, digamos, de esta irreversibilidad, de esta dirección preferida, también se da con la energía mecánica, ¿no? La energía mecánica se transforma totalmente en calor, pero no al revés, ¿sí? Por ejemplo, si yo, digamos, agarro, no sé, el teléfono y lo hago deslizar sobre la mesa, el teléfono, cuando se está moviendo, energía, digamos, tiene energía cinética, tiene energía mecánica, ¿sí? A medida que se va moviendo, el rozamiento lo va frenando y esa, digamos, energía mecánica digamos, se va transformando en calor, ¿sí? Al final, digamos, del proceso, cuando, digamos, el objeto que estaba deslizando se frena totalmente, toda la energía mecánica se transformó, digamos, en calor. Pero por supuesto no ocurre, digamos, no ocurre lo contrario, no ocurre el proceso inverso, ¿no? Sería muy gracioso que de repente, digamos, un objeto que está, no sé, apoyado sobre la mesa, ¿sí? Se enfriara súbitamente y saliera, digamos, disparado. ¿Okay? Bueno, entonces este es otro
digamos, otro proceso donde, ¿cómo que se llama? El proceso inverso no violaría ni la conservación de la energía, ni la primera ley de la termodinámica, y no ocurre. ¿Ok? Finalmente, otro proceso irreversible es, digamos, lo que discutimos hace un par de clases de la expansión libre de un gas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era la situación esa en que uno tenía un gas contenido en un recipiente y de pronto se lo conectaba a otro recipiente donde había vacío. ¿Okay? Entonces, cuando uno ponía, digamos, conectaba a esos dos recipientes, ¿sí? El gas pasaba digamos, o parte del gas pasaba del recipiente lleno al recipiente vacío. ¿Okay? Y eso es un proceso que también siempre se da en una dirección, siempre se da en la dirección, digamos, en la cual se equilibran las presiones, se equilibran las cantidades, digamos, de gas en los dos recipientes y no al revés, aunque podría pasar lo contrario. ¿Ok? Entonces, en todos estos casos, digamos, el proceso simplemente, digamos, no ocurre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, digamos, que el proceso, digamos, o los procesos inversos de estas tres situaciones no ocurran? ¿Sí? Bueno, acá, digamos, los físicos cuando encuentran una regularidad y no saben explicarla, ¿qué es lo que hacen? Inventan una ley, inventan digamos, un principio. Y esa justamente vamos a ver que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Ahora, por supuesto, digamos, todo tiene una explicación, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a ver un poquito más adelante es que, digamos, esta irreversibilidad, ¿sí? Tiene que ver con el desorden, ¿sí? Tiene que ver con a nivel microscópico, qué es lo que está pasando con los constituyentes. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del gas, fíjense, si pensamos la expansión del gas, ¿sí? Y el gas lo pensamos como, digamos, integrado con un montón, digamos, de moléculas, ¿no? En esa visión más microscópica, ¿no? De la teoría cinética o de la mecánica estadística, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digamos, el gas, cuando está digamos, en el primer recipiente, todas las moléculas tienen velocidades en todas direcciones. ¿Sí? Cuando yo conecto los dos recipientes, parte de esas moléculas pasan, ¿sí? Hacia, digamos, el segundo recipiente, ¿ok? Y finalmente, si yo espero suficiente tiempo, ¿sí? En los dos recipientes va a haber moléculas y es muy, muy, muy poco probable, ¿sí? Que de repente, por una cuestión de azar, todas las moléculas vuelvan, digamos, a un lado del recipiente, digamos, a uno de los recipientes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, claramente, ¿sí? La dirección preferida, la dirección en la que, ¿cómo que se llama? Evolucionan las cosas, es una dirección en la cual digamos, el sistema está como más desordenado. ¿Ok? ¿Sí? También en el caso digamos, de la energía mecánica, ¿sí? La dirección preferida en que ocurren las cosas también tiene que ver con esta idea del desorden, porque fíjense que, digamos, cuando, supónganse, el objeto que se está desplazando tiene energía cinética, ¿sí? Es como que todas las moléculas del objeto, ¿sí? Están en un movimiento coordinado en la misma dirección, ¿sí? En la dirección de movimiento, y la energía está, digamos, como repartida de esa manera. En cambio, cuando, digamos, por efecto de la fuerza de rozamiento, se pierde la energía cinética, o más bien se transforma en calor, ¿sí? Ahora, el estado de movimiento ahora digamos, de las moléculas es, qué sé yo, vibraciones del sólido, ¿sí? O energía cinética traslacional en el caso de un gas, pero que está repartido, que está la sal, que está mucho más desordenado.
¿Ok? Bueno, y lo mismo en el primer ejemplo, en el caso del calor, ¿sí? Digamos, cuando yo tengo una diferencia de temperatura, que tengo una parte de mi sistema que está más caliente y otra parte más fría, es como que tengo más ordenadas las cosas, ¿sí? En el sentido de que tengo en una región del espacio, digamos, todas las moléculas que tienen, digamos, mayor energía cinética, mientras que del otro lado tengo las moléculas que tienen menos energía cinética. Y digamos, la dirección en la que ocurre espontáneamente el proceso es siempre la dirección en la cual, digamos, de alguna manera se pierde ese ordenamiento. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que digamos, es algo que vamos a ver que tiene que ver con el desorden. Y finalmente, la entropía, ¿sí? Que la vamos a definir al final de la clase, es justamente, digamos, la cantidad con la cual vamos a medir ese desorden. ¿Ok? Y entonces, digamos, vamos a decir, bueno, los flujos, digamos, los sistemas físicos evolucionan espontáneamente en la dirección, digamos, en la que aumenta esta cantidad, digamos, que llamamos entropía y que representa el desorden de un sistema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno. Ok. Entonces, por supuesto, digamos, la reversibilidad sería, digamos, la situación contraria, ¿no? O sea, de alguna manera nos podemos imaginar algún tipo de proceso idealizado, ¿sí? Que sí fuera reversible, ¿sí? Este, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, dos cuerpos que están a temperatura, digamos, muy parecida, ¿sí? Digamos, con una pequeña variación de la temperatura en uno de los cuerpos, yo podría hacer que, digamos, el calor, digamos, fluyera en dirección contraria este, al que estaba, digamos, se estaba transmitiendo. ¿Ok? Entonces, digamos, siempre, digamos, estos procesos que parecen, digamos, reversibles, ¿sí? Son procesos que estarían muy cerca del equilibrio y donde uno cambiando muy ligeramente las condiciones, ¿sí? Hacemos que, digamos, la dirección, por ejemplo, en la cual se transmite el calor, digamos, cambie. ¿Ok? Pero ahí estamos actuando, ¿sí? Estamos actuando nosotros, no es un proceso, digamos, espontáneo. ¿Ok? Bueno, las máquinas térmicas son justamente, digamos, dispositivos que de alguna manera, eh, ¿cómo que se llama? Burlan o desafían esta tendencia espontánea en la que, en la que ocurren las cosas, ¿sí? Y entonces, las máquinas térmicas son, digamos, por ejemplo, un dispositivo que convierte calor en trabajo mecánico, ¿sí? Este, Ahora que, digamos, la clave, ¿sí? de esto es que, digamos, siempre, digamos, convierten una parte, digamos, del calor absorbido en trabajo mecánico y no todo, ¿sí? Por ejemplo, una máquina térmica, digamos, no sé, el ejemplo clásico puede ser, digamos, una locomotora, ¿no? Una locomotora, ¿qué es lo que hace? Toma calor, digamos, del carbón que se quema, ¿sí? en la caldera, calienta agua, lo transforma en vapor y ese vapor lo usa para mover, digamos, los pistones y entonces digamos, convierte calor en trabajo mecánico, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es que siempre, digamos, una característica que tienen es que digamos, siempre es parcialmente esta conversión, ¿sí? Nunca, digamos, se puede convertir, digamos, todo el calor, ¿sí? Todo el calor en trabajo mecánico. De la misma manera, digamos, hay otras máquinas térmicas que llevan calor digamos, de un cuerpo frío a uno más caliente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una heladera, un aire acondicionado, ¿ok? Pero también, de nuevo, siempre, digamos, es,
Esto es parcialmente, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Entonces, veamos un poquito más esta idea de, digamos, de las máquinas térmicas, ¿sí? Este, bueno, entonces, como les decía, la idea era, digamos, absorber calor de una fuente caliente, digamos, y con parte de ese calor realizar trabajo, ¿sí? Y otra parte desecharlo en la fuente fría, ¿ok? Y entonces el ejemplo es el típico de la maquinita a vapor. Bueno, cuando yo era chico, no, bueno, pregúntale a sus abuelos, pero un juguete, digamos, clásico de cuando sus abuelos eran chicos, eran, digamos, las máquinas a vapor, ¿sí? Eran calderitas, ¿sí? Un pequeño recipiente donde uno prendía, digamos, le ponía fuego debajo, en el recipiente había agua, esa agua se transformaba, digamos, en vapor, digamos, la temperatura hacía levantar, digamos, la presión del sistema, y con ese vapor a presión se movía ¿cómo que se llama? Eh, Se movía un pistón, y ese pistón se traducía digamos, en movimiento, y entonces con eso se podía, no sé, levantar un peso, o las más sofisticadas tenían conectado un dínamo que producía electricidad, ¿sí? Y entonces iluminaba una bombita. Este es digamos, el ejemplo arquetípico de una máquina térmica, ¿sí? Que usa calor para producir, digamos, trabajo, para realizar un trabajo mecánico, ¿sí? Los motores, digamos, de combustión interna también son, digamos, un ejemplo de máquina térmica, ¿no? En el sentido que usan, digamos, el calor que se libera digamos, al encender el combustible dentro del motor. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Y eso se traduce de alguna manera en energía mecánica, ¿sí? Incluso, digamos, los animales, nosotros, somos máquinas térmicas, en el sentido que, digamos, transformamos el calor liberado, ¿sí? Digamos, en los alimentos que consumimos, ¿sí? Cuando se oxidan, y eso de alguna manera lo transformamos en movimiento, ¿ok? Así que, bueno, eso extiende un poquito la idea, digamos, de máquina térmica, ¿no? ¿Ok? Bueno, esquemáticamente, entonces, uno podría decir que, digamos, tenemos digamos, una fuente caliente que está a una temperatura alta, T sub H, ¿sí? El H es por hot, digamos, está traducido, pero en parte, ¿sí? Que de alguna manera le entrega calor al sistema, ¿sí? Le entrega calor a nuestra máquina, que está representada por este circulito gris, digamos, y entonces la máquina absorbe el calor QH, y parte de ese calor, digamos, lo transforma en trabajo, ¿sí? Y el resto lo, digamos, desecha en la fuente fría, ¿ok? Entonces, digamos, generalmente estas máquinas, digamos, se configuran para hacer el procedimiento en forma cíclica, en forma repetitiva, o sea, estar absorbiendo todo el tiempo, digamos, calor de la fuente caliente, entregándolo a la fuente fría y produciendo, digamos, trabajo digamos, de manera continua, ¿no? Como en el caso de la calderita a vapor o del motor a nafta. ¿Ok? Por supuesto, necesitamos todo el tiempo, digamos, que algo, ¿sí? Nos mantenga la temperatura en la fuente caliente, ¿ok? Si no, el proceso se cortaría. Y por supuesto, también necesitamos que algo, digamos, evacúe, ¿sí? el calor, y lo elimine en la fuente fría, porque si no, digamos, la máquina no trabaja, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como convención, ¿sí? Que este QH es el calor absorbido por la máquina, ¿sí? En la fuente caliente, ¿ok? Y lo tomamos como positivo cuando la máquina térmica absorbe calor, ¿ok? ¿Sí? Por otro lado, el QC, ¿sí? Vendría a ser el calor desechado por la máquina, ¿sí? Y lo vamos a tomar como negativo cuando
la máquina térmica, digamos, desecha calor, ¿sí? Elimina calor, ¿sí? Entregándoselo a la fuente fría, ¿ok? De esta manera, el calor, digamos, neto absorbido, digamos, en cada ciclo, sería, digamos, la suma de estas dos cantidades. La primera es positiva, la segunda es negativa, ¿ok? Y entonces, la diferencia, esta diferencia entre el calor absorbido y el calor desechado, es justamente el trabajo que realiza la máquina térmica, ¿ok? Que en este caso también, digamos, es positivo cuando la máquina realiza trabajo, ¿ok? Cuando la máquina efectúa trabajo, ¿ok? Bueno, fíjense que acá estamos diciendo que todo el calor, digamos, que el calor neto absorbido por la máquina, se transforma en trabajo, lo cual querría decir, en términos de la primera ley, que, digamos, la máquina no está modificando su energía interna, ¿ok? Porque todo el calor absorbido, el calor neto absorbido, o sea, se transforma, digamos, en trabajo, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Claro, uno, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico, preferiría, ¿sí?, que el calor, digamos, que se desecha, QC, sea, digamos, lo más chico posible, ¿ok? Para, digamos, que se aproveche el calor absorbido, supónganse que proviene de quemar, no sé, combustible, nafta, ¿sí? Para que la mayor proporción de ese calor absorbido, digamos, sirva para producir trabajo, ¿sí? Sin embargo, en condiciones, digamos, reales, siempre, digamos, hay una, ¿cómo que se llama? Una parte del calor que se pierde, digamos, ¿sí? O sea, o mejor dicho, no que se pierde, sino que no se, digamos, que no se transforma en trabajo mecánico, ¿ok? Este, bueno, ok, o sea, siempre el calor absorbido, o sea, en términos de energía, es mayor que el trabajo, digamos, entregado por, digamos, la máquina térmica. ¿Ok? Entonces, se define, digamos, una cantidad que vamos a llamar eficiencia térmica de la máquina, como el cociente entre el trabajo, digamos, efectuado por la máquina y el calor, digamos, absorbido por ella. ¿Ok? Y entonces lo que estamos diciendo es que siempre, digamos, esta eficiencia es menor que 1. ¿Okay? Fíjense que la eficiencia la puedo escribir exclusivamente en términos del calor porque, digamos, yo sé que el trabajo realizado, W, es simplemente digamos, es la diferencia entre el calor absorbido y el calor entregado. ¿Okay? Con nuestra convención de signos sería, digamos, la suma de estas cantidades QH, digamos, más QC dividido QH, y entonces eso es un 1 más QC sobre QH. ¿Ok? Para tener una eficiencia térmica, digamos, de 1, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos o bien que QC, digamos, fuera 0, digamos, que no se perdiera, digamos, ni una pizca de calor, o bien que QH fuera infinito, lo cual no tiene sentido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es la eficiencia térmica. ¿Ok? Bueno, veamos, digamos, un ejemplo de máquina térmica que son los motores de combustión, digamos, de combustión interna. ¿Sí? Los motores de combustión interna son bastante parecidos, aunque, digamos, algunos tienen una pequeña diferencia desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Entre ellos, ¿no? Empecemos con, digamos, lo que sería ¿cómo que se llama? Un motor de nafta. ¿Ok? Bueno, yo no sé qué tan tuercas son, pero bueno,
básicamente, se los explico a un nivel elemental como si nunca hubieran visto un motor, ¿no? O sea, la idea es que, digamos, un motor, digamos, a nivel más básico, digamos, más elemental posible, consiste en una especie de recipiente cilíndrico, ¿sí? Que justamente se llama cilindro, ¿sí? En donde, digamos, en donde hay alojado un pistón que puede moverse de manera de aumentar o disminuir digamos, el volumen dentro de ese cilindro. ¿Ok? Es esto que estamos viendo acá. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, el pistón se puede mover, digamos, dentro de este cilindro. El pistón está conectado a través de una biela con, digamos, un cigüeñal, que esto al girar hace que el pistón suba y baja. ¿Ok? Digamos. Bueno, nuestro famoso pistón tiene dos válvulas, ¿sí? Que están conectadas de alguna manera con el cigüeñal, de tal manera que está coordinado, digamos, el movimiento digamos, del pistón con el movimiento de las válvulas, ¿sí? Entonces, el proceso uno lo podría pensar como que, digamos, imagínense que digamos, en un determinado momento se abre esta válvula, ¿ok? Cuando el pistón está en la posición más alta y, digamos, al bajar el pistón, ¿sí? ¿Cómo se llama? Uy, qué desastre, ¿qué hice? Bueno, perdón. Al bajar el pistón, entonces entra por, digamos, la admisión una mezcla de aire y nafta. ¿Ok? ¿Sí? Eso ocurre, digamos, hasta que el pistón llega a la posición más baja, y cuando el pistón llega a la posición más baja, digamos, la válvula de admisión entonces se cierra, ¿ok? Y, digamos, esto sigue girando y entonces el pistón empieza a comprimir esa mezcla con, digamos, aire y nafta. ¿Ok? Bueno, digamos, en determinado punto, digamos, el pistón llega a la posición más alta, ¿sí? Donde esa mezcla de aire y nafta está, digamos, comprimida digamos, a la presión máxima, y entonces justo en ese momento, digamos, una bujía, digamos, enciende una chispa, y esa chispa, digamos, enciende la mezcla de aire y nafta. Digamos, esa reacción es una reacción muy exotérmica que calienta, digamos, esa mezcla de aire y nafta, y hace que, digamos, esa mezcla se expanda por efecto del calor, y al expandirse, digamos, mueva el pistón hacia abajo. Entonces, durante, digamos, el tiempo en que dura esa expansión, entonces ahí digamos, la mezcla de gas encendido, la mezcla de, digamos, aire y nafta encendida, hace un trabajo mecánico, digamos, sobre el pistón, y entonces hace que, digamos, todo el mecanismo se mueva, ¿ok? O sea, el cigüeñal gire, el pistón va hacia abajo. Cuando, digamos, llega digamos, a la posición más baja, ¿ok? Ahí se abre, digamos, la válvula de escape, y entonces deja salir, digamos, los gases, ¿ok? ¿Cómo que se llama? Deja salir los gases porque, digamos, el mismo movimiento, ¿sí? Empuja los gases hacia afuera, ¿ok? Bueno, y entonces, digamos, de esta manera se vuelve a la situación inicial, en la cual, digamos, se vuelve a abrir, digamos, la válvula de admisión, vuelve a entrar combustible, y, bueno, digamos, se inicia todo el ciclo de vuelta. ¿Ok? En general, digamos, los motores, digamos, pueden tener un solo pistón, ¿sí? Pero casi siempre tienen, digamos, más de un cilindro, perdón, ¿sí? Y están conectados de manera que
digamos, la fase, digamos, de potencia de uno de los cilindros, digamos, coincida con la fase de compresión del otro, de manera de hacer más regular, ¿ok? Más regular el movimiento, ¿no? Porque imagínense que si uno tuviera un solo pistón y esto fuera en cámara lenta, ¿sí? El movimiento en esta, digamos, en esta fase de expansión sería muy rápido y, digamos, en la fase de admisión sería lento y en la fase, digamos, de compresión sería todavía mucho más lento, ¿no? ¿Ok? O sea, y entonces habría como una fluctuación continua del ritmo en que está, digamos, está marchando el motor. Y entonces, poniendo más de un pistón, entonces uno empieza, más de un cilindro, perdón, uno empieza, digamos, a compensar, ¿no? Por eso los autos de muy alta performance, digamos, tienen en general un número de, digamos, de cilindros mayor, ¿no? ¿Ok? No sé, eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, los primeros motores inventados tenían uno solo, después dos, ¿sí? Después 4, 6, 8, digamos. Los motores, digamos, de autos muy, muy, muy caros llegan a tener, no sé, 12 cilindros, ¿sí? Pero por supuesto, digamos, a medida que se ha refinado la tecnología, se puede conseguir motores que funcionan, digamos, regularmente con pocos, digamos, con pocos cilindros. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué corno tiene que ver todo esto con la termodinámica, ¿no? Con las máquinas térmicas? ¿Ok? Ahora, fíjense que, digamos, digamos, este proceso, digamos, en el que funciona el motor, uno lo podría pensar desde el punto de vista de los cambios que experimenta, digamos, el gas digamos, dentro del cilindro, esa mezcla de, digamos, de aire y nafta dentro del cilindro. Y acá justamente la tenemos representada en un gráfico, digamos, de presión contra volumen, ¿no? Gráficos, digamos, P, digamos, en las abscisas contra volumen en las ordenadas. Fíjense que todo el proceso va, digamos, entre un volumen B, que sería el volumen cuando el pistón está en la, ¿cómo se llama? En la posición más, de más arriba, o sea, cuando el pistón está, digamos, en la máxima compresión, ¿sí? Y, digamos, el otro extremo es cuando el pistón está en la posición más baja, ¿ok? Y entonces el volumen del cilindro es más grande, es lo que se llama ahí en el gráfico R por B, ¿sí? Entonces, el volumen dentro del, digamos, del cilindro, el volumen al que está el gas, ¿sí? Varía entre B y R por B, donde R, ¿sí? Es un número que, no sé, para los motores a nafta típicamente va, no sé, entre 8 y 14, 8 y 13, ¿ok? O sea que, digamos, la diferencia de volumen es un factor 13. Ese factor también se lo llama factor de compresión, ¿sí? Y vamos a ver que es muy importante para determinar la eficiencia digamos, del motor como una máquina térmica desde el punto de vista termodinámico, ¿ok? Entonces, a ver, veamos. Supongamos que, digamos, estamos en el punto A, ¿no? Donde el, el pistón bajó, digamos, ingresó, este, ¿cómo que se llama? Ingresó la mezcla de aire y nafta dentro del cilindro y ahí empieza a comprimirse. Las dos válvulas, digamos, de admisión y de escape están cerradas y entonces el movimiento del motor empieza a comprimir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy, digamos, en este puntito, acá, este puntito A, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, el pistón empieza a comprimir, o sea, empieza a reducir el volumen, ¿ok? ¿Sí? Hasta la posición B, que sería, digamos, el punto, digamos, donde, digamos, el pistón está en la posición más alta. El volumen es el mínimo,
el mínimo posible, ¿sí? Eso sería, digamos, un proceso de compresión, ¿sí? O sea, ir de A hasta B sería un proceso de compresión que si ocurre, digamos, en forma muy rápida, ¿sí? Porque, digamos, los motores estos hacen todo digamos, este ciclo, ¿sí? Muchas veces por segundo, ¿no? O sea, las revoluciones por minuto, ¿ok? De los autos, no sé, típicamente un motor cuando regula del orden de, no sé, 700 revoluciones por minuto, o sea, hace 700 de estos, digamos, de estos ciclos completos, 700 de estas vueltas de cigüeñal por minuto, ¿ok? Y cuando está, digamos, funcionando normalmente puede llegar, no sé, a 5.000 o 6.000 vueltas por minuto. Entonces, si el proceso es suficientemente rápido, uno podría pensar que la compresión entre A y B es una compresión adiabática. ¿Por qué? Porque ocurre tan rápido que no le damos tiempo a que, digamos, se transfiera el calor del interior digamos, del cilindro al exterior. ¿Ok? Por supuesto es una aproximación, porque siempre alguna pérdida hay, pero bueno. Pero para simplificar las cosas, supongamos que digamos, que la compresión es una compresión adiabática, donde no hay intercambio de calor. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto, digamos, cuando llego a B, ahí en B dijimos el gas, digamos, ya está comprimido, ¿ok? Y se enciende la bujía, ¿sí? La bujía hace una chispa que enciende el combustible, ¿sí? Entonces, eso produce una reacción química, ¿sí? Que genera una cantidad de calor que es justamente lo que nosotros llamamos Q/H, es el calor, digamos, que está absorbiendo mi sistema, el calor que está tomando mi sistema, ¿ok? Y entonces, ese calor ocurre, digamos, mientras el pistón está en la posición más alta, y entonces es un proceso que podemos aproximar como si fuera un proceso a volumen constante, ¿ok? O sea, se enciende el combustible, digamos, cuando el pistón está en la situación más alta, ¿ok? Ahora, digamos, debido a la expansión que tiene el gas, ¿sí? Que aumenta la presión, digamos, aumenta la presión dentro del, del cilindro, ¿sí? El pistón se empieza a mover y entonces, digamos, tenemos el siguiente paso que sería ir del estado C, ¿sí? Al estado D, ¿ok? ¿Ok? ¿Y eso qué sería? Sería también una expansión, ¿sí? Y entonces esa expansión yo la puedo pensar como que, de nuevo, como ocurre, digamos, en un tiempo muy corto, digamos, es una expansión que es aproximadamente adiabática. ¿Ok? Bueno, finalmente llegamos al punto D, ¿sí? Y en el punto D, de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, se abre la válvula de escape y entonces esos gases calientes se eliminan al exterior. ¿Ok? Fíjense que cuando, digamos, el gas que, que sale por el caño de escape lleva una cantidad, digamos, importante de calor, ¿sí? Que se produjo por, digamos, la ignición del combustible y que no estamos utilizando. Y entonces esa es, digamos, la parte, digamos, o buena parte del calor que, digamos, no se utiliza para generar trabajo. ¿Ok? Bueno, por supuesto, el trabajo realizado por la máquina es, digamos, es la diferencia entre estas dos curvas, porque se acuerdan que trabajos siempre lo podíamos pensar, digamos, como P por delta B, ¿ok? Ahora, digamos, entonces sería digamos, el área que hay debajo de esas curvas celestes, ¿ok? Ahora, ¿cómo es? Digamos, cuando
la mezcla de combustible se enciende, ¿sí? Ahí el trabajo que realiza la máquina o el sistema es positivo, ¿sí? Porque está, digamos, empujando el pistón hacia abajo, ¿ok? Es positivo, es la curva de arriba. Sin embargo, digamos, en el ciclo de compresión, cuando el pistón está, digamos, comprimiendo el gas, eso correspondería a un trabajo negativo. Y entonces el trabajo neto entregado por la máquina es la diferencia entre ese trabajo positivo que realizó y ese trabajo negativo, digamos, que realizaron sobre él. ¿Ok? Y es justamente esa área que está, digamos, marcada en rosa, ¿sí? En el gráfico. ¿Ok? Bueno, fíjense que como dijimos antes, los ciclos, digamos, la parte del ciclo, ¿no? Entre B y C, donde el combustible se enciende, y la parte entre D y A, digamos, lo podemos pensar como que son dos procesos a volumen constante. Esos procesos a volumen constante, ¿sí? Digamos, en esos procesos a volumen constante, entonces el sistema no realiza, digamos, no realiza trabajo, ni tampoco realizan trabajo sobre él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trabajo siempre es P por delta B. ¿Ok? Entonces, si uno piensa que, digamos, ¿cómo que se llama? El combustible, la mezcla de aire y combustible, que es, digamos, con lo que está trabajando nuestra máquina, es un gas ideal, entonces vamos a poder calcular fácilmente, digamos, tanto el calor, digamos, absorbido y el trabajo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, el calor absorbido, nosotros lo podemos, el Q sub H, lo podemos escribir en términos de la capacidad calorífica. En este caso sería volumen constante, digamos, el número de moles, digamos, de mezcla de aire y nafta, ¿ok? Que se encendió, y la diferencia de temperatura entre, digamos, los puntos B, el punto, digamos, inicial, y el punto C, que sería el punto final, ¿ok? Y según nuestra convención, digamos, este calor sería positivo porque es calor que está absorbiendo, digamos, nuestro motor. Es calor que me está entregando, digamos, el combustible digamos, la mezcla, perdón, de aire y combustible al encenderse. ¿Ok? Y estaría dado justamente por eso que está ahí. ¿Sí? En el extremo opuesto, digamos, en la parte, digamos, donde se elimina, digamos, los gases de escape, ahí también vamos a tener, digamos, un calor, digamos, entregado por nuestro sistema, ¿ok? Que también va a ser función de la diferencia de temperatura, ¿sí? Entre, digamos, que se inicia y finaliza, digamos, la parte digamos, de eliminación de gases, ¿ok? Y entonces ese sería negativo. Entonces, volviendo a la idea de eficiencia, nosotros podemos escribir la eficiencia como, digamos, la diferencia entre el calor absorbido y el calor entregado dividido el calor absorbido, y eso, fíjense, como depende únicamente, digamos, de los calores específicos y de la cantidad de moles, entonces eso se cancela, y entonces la eficiencia nos queda exclusivamente escrita en términos de las temperaturas, ¿ok? En los 4 puntos digamos, del ciclo. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Si nosotros supusiéramos, digamos, que digamos, la parte de compresión y la parte de expansión fueran adiabáticas, como habíamos dicho, porque son muy rápidas, y que el gas se comportara, digamos, como un gas ideal, entonces, digamos, se valdría esto que dedujimos la clase pasada para los gases ideales, que, digamos, en un proceso adiabático, P por B a la gamma, donde la gamma, digamos, es el cociente entre las capacidades caloríficas, ¿sí? Tiene que ser una constante. ¿Ok? Por otro lado, digamos, en la medida en que es
un gas ideal o que se comporte como un gas ideal, podemos decir que P por B es nRT, y entonces si sustituimos P, ¿sí?, en la primera ecuación, ¿sí?, en términos de lo que nos dice la segunda, entonces podemos escribir, digamos, o sea, fíjense, reemplazo P, lo escribo como nRT sobre B, y lo reemplazo en la ecuación, digamos, en la ecuación de, digamos, en la ecuación de más arriba, ¿ok? En esta ecuación, ¿sí?, reemplazo este P por el P que sale de acá, y entonces obtengo esta, digamos, esta expresión, y entonces, fíjense, eso va a valer entre los, digamos, sobre toda la curva adiabática. En particular, me va a relacionar la presión, perdón, la temperatura y el volumen en A con la temperatura y el volumen en B, ¿sí?, porque son los dos extremos de la curva adiabática. Y también, digamos, me va a relacionar la temperatura y el volumen en C con la temperatura y el volumen, digamos, en D, ¿ok? Y por supuesto, los volúmenes están, digamos, en los extremos de estos ciclos, están vinculados por el factor R, por el factor de compresión, ¿ok? Entonces, fíjense, con estas dos ecuaciones puedo escribir, puedo escribir T sub B y T sub C en función de T sub A y T sub B, T sub D, y reemplazarlos en esta expresión para la eficiencia, y de esa manera la eficiencia me queda, digamos, escrita exclusivamente en términos de T sub A y T sub B y T sub D, ¿ok? ¿Sí? Y de manera que, digamos, numerador y denominador, digamos, en el numerador y en el denominador se me cancelan T sub D menos T sub A, y entonces la eficiencia queda escrita exclusivamente en términos de R y gamma, ¿sí? Entonces, el R, ¿se acuerdan?, es, digamos, el factor de compresión, o sea, digamos, el cociente entre el volumen cuando el pistón está abajo y el pistón está arriba, ¿ok? Y el volumen del pistón está arriba. Y gamma depende del, digamos, del gas con que uno está trabajando. Si uno supone que, digamos, que el gamma es 1.4, ¿sí?, que creo que era, digamos, para los, digamos, lo que ocurría para los gases poliatómicos, y que el factor de compresión es 8, ¿sí?, o sea que el cilindro comprimido, digamos, tiene un volumen que es 8 veces más chico que cuando el cilindro está, digamos, expandido. Entonces, eso me determina que la eficiencia es 0,56. ¿Okay? Entonces, fíjense que incluso, digamos, con estos valores de R y gamma, ¿sí?, la eficiencia es del orden de la mitad, ¿sí? O sea que solo la mitad del calor que generé quemando combustible se transforma en energía mecánica. ¿Ok? ¿De acuerdo? En realidad, digamos, esto todavía es muy optimista, porque yo estoy suponiendo, digamos, que el ciclo de expansión y el de compresión es adiabático, ¿sí?, y no hay pérdida de calor, ¿sí?, y que tampoco hay, digamos, hay ningún tipo de rozamiento que impida, digamos, el deslizamiento del pistón sobre los cilindros y el movimiento de las válvulas, etcétera, etcétera. Si uno tiene en cuenta todos esos efectos, ¿sí?, la eficiencia baja hasta, digamos, del orden del 30%. Es decir, que solo el 30%, ¿sí?, del, ¿cómo se llama?, del calor generado por la ignición del combustible se está transformando en energía mecánica. Es decir, solo una fracción bastante chica, ¿sí?, del calor se transforma en energía mecánica. ¿Okay? Esa es una característica de, digamos, de cualquier máquina térmica, digamos, real, o sea, cualquier dispositivo que uno pueda, digamos, construir.
¿sí? Bueno, fíjense que, claro, uno ve esto y dice, no, pero bueno, vamos a aprovechar, digamos, vamos a aprovechar el combustible. ¿Cómo podemos aprovechar el combustible? Bueno, una manera trivial de aprovechar el combustible, ¿cuál sería? Y aumentar el R, ¿sí? Si R es más grande, fíjense que entonces el segundo término, 1 sobre R a la gamma menos 1, va a ser más chico, y entonces la eficiencia va a ser más alta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que aumente el R? Bueno, tengo que trabajar, digamos, a una mayor presión. Digamos. Tengo que hacer que cuando, que en el motor, cuando se comprimen los gases, se compriman, digamos, a una presión mucho mayor. O lo que es lo mismo, que digamos, el volumen comprimido sea mucho más chico, ¿sí? Bueno, eso se intenta hacer, sin embargo, hay una limitación, y que es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno comprime mucho esa mezcla de aire y combustible, digamos, empieza a detonar espontáneamente, ¿ok? Cuando uno comprime, ¿sí?, el combustible, llega un momento que, sin que haya una chispa, ¿sí?, el combustible se encienda, y entonces se descuajeringue todo digamos, este ciclo tan ordenadito en que consiste el funcionamiento del motor, ¿sí? Justamente, digamos, la diferencia de precio entre los distintos tipos de nafta, ¿sí?, está relacionada justamente con esto, ¿no? O sea, cuanto más cara es la nafta, mayor, digamos, mayor compresión admite, o sea, se puede comprimir más sin que detone espontáneamente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes no se deben acordar, pero bueno, antes había una cosa que llamaba la nafta común. La nafta común, ¿sí?, entonces, digamos, admite que, que el factor de compresión R sea del orden de 8, ¿sí? La nafta super, ¿sí?, admite un factor de compresión 10, ¿sí? Y las naftas, digamos, premium, ¿sí?, admiten factores de composición que llegan hasta 13, ¿sí?, o 14, ¿ok? Las naftas mucho más caras. Entonces, el precio de la nafta está relacionado con el R, ¿sí? Y claro, por supuesto, uno, digamos, para aprovechar esa nafta, uno necesita que el motor, ¿sí?, trabaje a una compresión mayor, ¿ok? Por eso no tiene sentido echarle, digamos, nafta, digamos, premium, nafta muy cara, a un motor que no tiene una relación de compresión alta, porque, digamos, no la va a aprovechar. De hecho, posiblemente funcione mal, ¿ok? Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Se durmieron? ¿Sí? Terrible. Vamos bien. ¿Ya lo sabían? Estamos Vamos bien, bien, profe. vamos bien. Está todo bien. Bueno, claro, una manera bastante pícara digamos, de aumentar la eficiencia, ¿sí?, del motor, ¿sí?, es alterar ligeramente, digamos, el ciclo, y, por ejemplo, digamos, hacer lo que hacen los motores, digamos, los motores diésel, o algunos motores a nafta más sofisticados, que es, en lugar de comprimir, ¿sí?, la mezcla de aire y nafta, comprimen solo el aire, y cuando el aire está comprimido, recién ahí inyectan la nafta. Por supuesto, eso requiere, digamos, una tecnología un poquito más sofisticada, ¿sí? Pero de esa manera, digamos, consiguen trabajar digamos, con una relación de compresión mucho más alta. Eso es justamente lo que hacen digamos, los motores diésel, ¿sí? En el motor diésel, ¿sí?, se inyecta el combustible después de que se produjo digamos, la etapa de compresión. Entonces, en el diagrama P por B, fíjense que, digamos, antes, digamos, en el caso del motor a nafta, ¿sí?, digamos, la absorción de calor era a volumen constante, ¿sí? En cambio, en el ciclo diésel, digamos, toda la compresión
se hace, digamos, adiabática y, digamos, la ignición se hace a presión constante. ¿Ok? Bueno, de esta manera, digamos, se puede trabajar, digamos, en relaciones de compresión del orden de 20, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo se llama? A ese, digamos, nivel de compresión ni siquiera se necesita una bujía para encender el combustible, porque digamos, el combustible, que en este caso es gasoil, digamos, simplemente por la presión a la que, digamos, a la que se comprimió, se enciende espontáneamente. Claro, con este R20, entonces, la eficiencia del motor es mucho, digamos, es mucho mayor. ¿Okay? Por supuesto, es mucho más caro también todo el dispositivo porque, digamos, fíjense, digamos, todo el dispositivo tiene que trabajar a una presión más alta y entonces, digamos, tiene más, es más caro, digamos, eh, la, la implementación del motor, porque todas las partes tienen que, digamos, tienen que soportar una presión de trabajo muchísimo más alta. Bueno, ok. Bueno, entonces esta es la diferencia. Por supuesto, esto sería ideal, o sea, esto sería, digamos, el máximo posible. A esto hay que, digamos, a esta eficiencia todavía hay que, digamos, descontarle todas las pérdidas por rozamiento y por pérdida de calor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. El otro tipo, digamos, de máquinas térmicas con que nosotros nos encontramos en la vida cotidiana son los refrigeradores, ¿no? Ya sea heladeras o aires acondicionados, aparatos de aires acondicionados. Fíjense que, digamos, los refrigeradores, ¿sí? Son máquinas térmicas, pero que, digamos, operarían al revés, en el sentido de que, digamos, no me entregan trabajo, sino que yo entrego trabajo para llevar calor, digamos, de la fuente más fría a la fuente más caliente. ¿Ok? Entonces, en ese sentido sería una máquina térmica al revés. ¿Ok? Entonces, acá tenemos de vuelta digamos, el diagramita que representa, digamos, el flujo de calor y de trabajo, y entonces la idea es que mi máquina térmica absorbe calor, ¿sí? Digamos, de una fuente que está fría, que es, digamos, el receptáculo, digamos, de la heladera o el interior de la habitación, ¿sí? Y realizando trabajo, elimina ese calor digamos, no sé, en la parte exterior de la heladera o en, digamos, la parte de afuera del aire acondicionado. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces acá la idea, fíjense que la máquina térmica está absorbiendo calor, ¿sí? Digamos, en la fuente fría, y entonces ahora Q sub C es mayor que 0, ¿no? Es al revés, y Q sub H es, digamos, es menor que 0, es negativo, ¿ok? Y el trabajo también es negativo, ¿no? Porque no es trabajo realizado por la máquina, sino que es trabajo, digamos, realizado, digamos, por ¿cómo que se llama? Por el medio ambiente, ¿ok? O sea, eso cuando enchufamos la heladera, ¿sí? La energía eléctrica es la que aporta el trabajo, ¿ok? Con que va a funcionar nuestro ciclo, ¿ok? Y entonces el motor de la heladera hace trabajo sobre la sustancia, digamos, del ciclo, que es el gas que circula por dentro del circuito de la heladera o del aire acondicionado. Entonces, de nuevo, uno puede definir un coeficiente digamos, de rendimiento, ¿sí? Que sería un equivalente a la eficiencia, digamos, simplemente haciendo el cociente entre el calor que me saca, ¿sí? De adentro de la heladera o de adentro de la habitación y el trabajo que necesito yo para hacerlo. Y por supuesto, digamos, yo qué es lo que quiero pagar lo menos posible la cuenta de electricidad, y entonces por eso quiero que este coeficiente de rendimiento sea lo más alto posible. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. Ok. ¿Cómo, digamos, cómo es esquemáticamente digamos, esta máquina térmica, ¿no? ¿Qué
que es exactamente lo mismo para un refrigerador o para un aire acondicionado. Entonces, básicamente lo que uno tiene es un circuito por el cual circula un gas, ¿sí? Ese gas, ¿sí? Digamos, de alguna manera, o sea, típicamente con una especie de motorcito, se lo comprime, ¿sí? O sea, el motor de la heladera, que está conectado a la red eléctrica, comprime ese gas, ¿sí? Entonces, al comprimirlo, ese gas, digamos, se calienta y, digamos, y aumenta digamos, su presión, ¿sí? Ahora, inmediatamente, después de que lo comprimió, ¿sí? Digamos, lo que hacemos es bajarle la temperatura lo más posible. ¿Y eso ocurre dónde? Ocurre, digamos, digamos, en ese radiador que tiene la heladera atrás, o las heladeras muy viejas abajo, o digamos, la parte de afuera del aire acondicionado. ¿Ok? Entonces, trata de, digamos, de eliminar, de bajar la temperatura lo más posible. ¿Ok? Digamos, en esta parte, digamos, el gas está caliente y a muy alta presión. Ahora, justo antes, digamos, de entrar digamos, en el recipiente, digamos, de la heladera, en el interior de la heladera o digamos, en la parte del aire acondicionado que está en la habitación, ahí, digamos, al gas se le permite que se expanda, ¿sí? Entonces, cuando se expande el gas, entonces absorbe calor, ¿ok? Y entonces esa absorción de calor hace bajar la temperatura en el interior de la heladera, ¿ok? Digamos, ese proceso, digamos, por supuesto, termina cuando, digamos, el circuito vuelve a salir y ahí de vuelta lo agarra, digamos, el compresor, y a ese gas que está más frío y a más baja presión se lo vuelve a comprimir. ¿Ok? Y bueno, y así funciona el ciclo, ¿sí? En, digamos, las heladeras muy antiguas, ¿sí? En lugar de un compresor, digamos, eléctrico, esta parte la hacían digamos, con un compresor, digamos, comprimían el gas en forma térmica, o sea, con un mechero. Entonces acá había digamos, un mecherito, ¿sí? Que hacía la compresión del gas. Todavía existen, todavía las venden las heladeras, digamos, a queroseno o a gas, ¿sí? Que tienen un mecherito y que, digamos, que sirven para los lugares donde hay electricidad o, qué sé yo, camping, o, digamos, cuando uno no tiene acceso a la electricidad. Entonces este es el típico. Bueno, y es el mismo, digamos, es exactamente el mismo mecanismo, ¿sí? Con, digamos, un compresor, un condensador y un evaporador que uno tiene ya sea en una heladera, digamos, o en un aparato de aire acondicionado, ¿sí? A los aparatos de aire acondicionado, fíjense que uno los puede hacer funcionar al revés, y entonces en invierno hacerlo funcionar de manera que saque calor, ¿sí? Del exterior frío, ¿sí? Y lo entregue en el interior caliente, ¿ok? Pero, digamos, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, ¿ok? Pero, de vuelta, digamos, no todo el trabajo, ¿sí? Que realiza el motor, digamos, va a ser, digamos, se va, ¿cómo es? Va, va a, a utilizarse para extraer, digamos, calor de la fuente fría, ¿ok? Y entonces esa va a ser la limitación al funcionamiento que va a tener, digamos, nuestros refrigeradores, ¿ok? Bueno, entonces, digamos, habiendo entendido un poquito mejor, digamos, estas máquinas térmicas, fíjense que podemos ahora llegar a enunciar esta segunda ley, que me dice, ¿se acuerdan? Me decía en qué dirección se iban a producir los procesos. Bueno, la segunda ley también se puede, digamos, se puede enunciar de varias maneras, ¿sí? Y una de las maneras en que se puede enunciar tiene que ver justamente con estas máquinas térmicas con que trabajamos o que discutimos hasta ahora, ¿sí? En
en términos de máquinas térmicas, uno podría, digamos, formular la segunda ley diciendo lo siguiente: es imposible construir, digamos, una máquina térmica que sea 100% eficiente, ¿sí? Esto sería, digamos, la formulación de la segunda ley, digamos, que, digamos, propuso Kelvin, digamos, y Planck, y también se le suele llamar formulación tipo máquina, porque, digamos, se está refiriendo, digamos, o está expresada en términos del funcionamiento de una máquina térmica. O sea, lo que nos dice digamos, esta ley es que es imposible transformar todo el calor, ¿sí?, en trabajo mecánico, ¿sí? O sea que la eficiencia nunca va a ser 1, ¿ok? Eso sería digamos, la, la, la formulación de la ley en estos términos. Y la razón que hay, ¿sí?, para que esto ocurra tiene que ver con la diferencia, como les decía antes, entre la naturaleza de la energía interna, ¿sí?, el calor, y la energía mecánica, ¿sí? ¿Ok? Digamos, ¿cuál es esa diferencia? Que, digamos, la energía interna está asociada al movimiento, digamos, aleatorio de todas las moléculas, o a la vibración, digamos, de todos los átomos, digamos, si el material de trabajo digamos, es un sólido, ¿sí? Mientras que la energía cinética es un movimiento coordinado de todas las moléculas, ¿ok? Entonces, como yo nunca tengo, digamos, la capacidad, ¿sí?, de manipular, digamos, molécula por molécula o átomo por átomo, entonces nunca, digamos, voy a poder, digamos, de alguna manera transformar, ¿sí?, digamos, el movimiento de las moléculas debido a la temperatura, ¿sí?, ¿sí?, en un movimiento coordinado de energía cinética. Y entonces por eso es que va a haber siempre una limitación en la cantidad, digamos, de calor que yo puedo convertir en trabajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta sería una forma de enunciar la segunda ley. Fíjense que, digamos, lo que me dice la segunda ley es, independientemente de la primera ley de la termodinámica o de la conservación de la energía, ¿no? O sea, la conservación de energía, y de alguna manera la primera ley de termodinámica me dice que no se puede crear o destruir energía. O sea, que siempre hay un balance entre energía interna, digamos, calor absorbido y trabajo realizado. ¿Ok? Pero esta ley, digamos, lo que dice la ley, digamos, no tiene que ver con ese balance, sino más bien lo que me dice es, digamos, más se refiere digamos, a la posibilidad yo de usar, digamos, esa energía. ¿Ok? Es como que me da una restricción a cuánto yo de esa energía, digamos, interna, digamos, de energía térmica, yo puedo transformar en energía mecánica, ¿sí? Claro, sería fantástico, ¿sí?, que yo, digamos, no sé, fabricar un auto que simplemente absorbe calor del medio ambiente y con eso, digamos, lo transforma en trabajo mecánico para que funcione. Incluso podría, fíjense que tendría hasta, digamos, no solo no usaría nafta, sino que también tendría aire acondicionado gratis, ¿sí? Eso no violaría la primera ley, o sea, no violaría, digamos, la conservación de la energía de ninguna manera, ¿sí? Pero sí, digamos, me viola la segunda ley, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces, de alguna manera me limita cuánto de la energía interna yo puedo usar, digamos, o transformar en energía mecánica. ¿Ok? Bueno, entonces, esa sería una manera de, digamos, de plantear la segunda ley de la termodinámica. Otra manera de plantearla, ¿sí?, que es totalmente análoga, es la siguiente, es el planteo, digamos, de Clausius, que dice que es imposible, digamos, está escrito mal, es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente.
¿Ok? Entonces, digamos, lo que me dice es que no es posible, ¿ok? Que como único resultado yo lo que tenga sea, digamos, la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con lo anterior? Bueno, es exactamente equivalente, ¿sí? Digamos, fíjense que esto que dice Clausius es equivalente a decir que, digamos, la reversibilidad, ¿sí?, es solo parcial. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que, digamos, el trabajo mecánico se transforma, ok, espontáneamente, en calor? Pero yo no puedo hacer el proceso, digamos, inverso, ¿sí? Entonces, la segunda ley lo que me está diciendo es que, bueno, vos con una máquina térmica podés hacer el proceso inverso, pero hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, y ahí es donde está conectado con, digamos, con el enunciado de Kelvin-Planck. Ahí es donde, digamos, uno entiende que, digamos, que las dos cosas son equivalentes, ¿sí? Bueno, a ver, en los libros, ¿sí?, a veces usan, digamos, esta especie de gráfico para, para vincular o para mostrar la equivalencia entre, digamos, las dos formas de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Fíjense que en este grafiquito de la izquierda tendríamos un flujo de calor, digamos, de calor y trabajo, donde ¿qué es lo que está pasando? Estamos absorbiendo calor, ¿sí?, de una fuente caliente, ¿sí?, y, digamos, el único resultado es que se produce trabajo. O sea, todo el calor absorbido es, digamos, es transformado en trabajo. No hay calor, digamos, desechado en la fuente fría, ¿sí? Y entonces esto sería, digamos, lo que me dice, digamos, la segunda ley en el planteo de Kelvin-Planck, de Kelvin-Planck, que es imposible. O sea, yo no puedo transformar, digamos, todo el calor en trabajo, que sería tener una máquina con eficiencia 1. ¿Ok? Sería tener una máquina, digamos, térmica con eficiencia 1. Ahora, fíjense, este proceso, ¿sí?, donde, ¿cómo es? Yo transformo todo el calor absorbido en trabajo, ¿sería equivalente a qué? Y sería equivalente a este otro que tengo de la izquierda, donde por un lado tengo una máquina térmica real, con una eficiencia finita, ¿sí?, donde, digamos, solo una parte del calor absorbido se transforma, digamos, en trabajo mecánico y tengo una pérdida, ¿sí? Si yo quisiera llevar esta máquina térmica con una eficiencia finita a la máquina térmica con, digamos, eficiencia 1 que tengo en el lado derecho, fíjense, yo ¿qué es lo que necesitaría? Y necesitaría que algo, digamos, me lleve el calor que yo deseché, me lo devuelva a la fuente caliente, ¿sí? ¿Ok? Pero justamente esto que está acá es lo que me dice que es imposible, ¿ok?, la segunda ley en la formulación de Clausius. O sea, yo no puedo tener, digamos, un proceso que como único resultado tenga la transferencia de calor, digamos, de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Ok? Y entonces por eso es que decimos que las dos formulaciones, la formulación en términos de eficiencia y la formulación en términos de, digamos, del calor, las dos son equivalentes. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, una manera de entender un poquito mejor la equivalencia entre las dos formulaciones. ¿Ok? Bueno, fíjense, ahora, si quiero, digamos, hacer lo mismo, pero invirtiendo los planteos, ¿no? Ahora, en el planteo de la derecha tengo el planteo, digamos, de Clausius. O sea, que lo que dice, no es posible hacer una máquina térmica que como, digamos, o no es posible tener un proceso que como único resultado tenga la transferencia de calor de una fuente fría a una fuente caliente. Esto es lo que dice Clausius que es imposible. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, yo lo puedo construir, fíjense cómo. Y
con una máquina térmica estándar, con eficiencia finita, pero, digamos, si yo le agrego, digamos, hago que el calor venga que el trabajo me lo proporcione la fuente caliente exclusivamente. Entonces, esto sería lo que es imposible en la, digamos, en la formulación de Kelvin-Planck. Digamos, ¿por qué? Porque esto que está acá sería una máquina térmica con eficiencia 1, y eso es lo que no puede existir. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que vemos, digamos, que los dos planteos son, digamos, son equivalentes. ¿Ok? Y que los dos me dicen que, digamos, están relacionados con la reversibilidad, ¿sí? ¿Ok? Y me dicen que de alguna manera yo puedo, digamos, forzar la reversibilidad, pero hasta cierto punto, hay un límite. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, entonces con esto ya terminaríamos lo que quería discutir hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No, por mi parte no. Ok. No. Bueno, entonces, ¿cómo que se llama? Yo ahora le aviso a Alan que, digamos, para que empiecen la práctica, y bueno, entonces nos vemos el martes, ¿ok? Perfecto. Nos vemos el martes, profe. Buen fin de. Bueno, Buen fin de. igualmente. Hasta el martes. El martes.